imagínense que el pueblo de Israel acababa de pasar sus 38 años como de estancamiento. Ellos realmente llevaban 38 años como que no pasaba nada, no se movían, sino que Dios ya les había entregado todas sus leyes, todas las cosas, ellos la embarraban una vez, otra vez, y ellos estaban en ese proceso de 38 años de estancamiento. Ya había muerto toda la generación más antigua, ya habían muerto todos los que, ¿se acuerdan que Dios dijo? Ustedes no van a entrar a la tierra prometida, solo van a entrar a la nueva. Ya esos habían muerto, ya esos no están. Y Dios los mandó a que se empezaran a mover, a que ya se movieran rumbo a la tierra prometida. Y Dios les había acabado de dar muchas victorias en batallas contra pueblos menores, pueblos como los cananeos del sur, los amorreos y los basanitas. Literalmente los israelitas los habían conquistado, derrotado y habían tomado control de esas tierras. Entonces digamos que el run de que los israelitas eran un pueblo al que había que tenerles miedo porque eran muchísimos, ya lo conocían diferentes reyes, ya muchos le tenían como miedito a los israelitas. Esta prédica está, digamos, basada y fundamentada en Números 22. Si ustedes quieren estudiar en su casa, pueden ir y abrir Números 22, ahí van a encontrar toda esta historia, ¿listo? Entonces resulta que Israel se puso en marcha hacia Moab y resulta que el rey de Moab era Balac, pero cuando Balac supo que Israel venía hacia su territorio, se llenó de pánico. Dijo, oh my God, vienen para acá, ahora sí, nos van a invadir, nos van a matar, nos van a acribillar. Entonces resulta que como él entró en pánico, ni corto ni perezoso, él dijo, vamos a mandar a llamar a Balaam. ¿Pero quién era Balaam? Tía, ¿tú qué te leíste la historia? No se la leyó. ¿Tú qué te leíste la historia, Judy? Era un profeta. Entonces resulta que Balaam era conocido en ese tiempo como un profeta. Ustedes saben que en ese tiempo habían profetas del bien y profetas del mal, ¿no? Profetas del demonio y profetas del Señor. Este Balaam era un profeta del Señor, era un profeta que conocía, se supone que conocía, porque ya van a entender, al verdadero Dios. Pero digamos que su comunión era con el Dios de Israel, ¿sí? No era con dioses paganos, sino era con el Dios de Israel. Entonces resulta que efectivamente él tenía dones espirituales, muchos ya lo sabían, y Balac sin miedo lo mandó a llamar, porque él dijo, lo voy a mandar a llamar porque necesito que él me haga acá un servicio, un favorcito espiritual. Entonces, básicamente lo que él quería era que Balaam viniera y maldijera al pueblo de Israel. Y si lo maldecía, pues ya ellos iban a debilitar, porque esto me pareció importante, y es que en el fondo Balac sabía que la fuerza de Israel era espiritual. Lo que ellos tenían era un favor, sí, que venía de Dios, era un favor espiritual. Entonces por eso él dijo, no, tráiganme más caballos. No, él dijo, tráiganme a este profeta que necesito que maldiga al pueblo de Israel. Entonces, en Números 22, del 5 al 6, bueno, no les he dicho el título de la prédica, lo siento. El título de la prédica es Saca el Balaam de tu vida. Usted va a decir, ¿pero por qué? Y resulta que ahorita que vamos la historia, usted van a ver, oiga, a veces hay mucho Balaam, a veces se nos sale, en serio. Entonces, hoy vamos a identificar qué características tenía Balaam y qué es lo que necesitamos sacar de nuestras vidas de él. Entonces, quiero leer Números 22 del 5 al 6, que dice, mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esta manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre todo el pueblo que tú bendices caen bendiciones y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. ¿Quién estaba hablando ahí? Balac. Dijo, vea,
Él no es que fue él mandó a unos siervos para que fueran hasta donde estaba Balac a que les dijera eso. Adicionalmente no los mandó con las manos vacías, no, los mandó con platica porque los servicios de Balaam tenían un precio. O sea, él era un profeta a sueldo, era un profeta que cobraba por sus servicios. Entonces, él lo mandó a hacer eso, ¿listo? Y el primer punto que yo tengo hoy dice, dones y talentos no garantizan un conocimiento verdadero de Dios. ¿Y por qué? Porque es que Balaam tenía dones espirituales, los tenía. Él era un profeta, él podía hablar con Dios, él podía escuchar la voz de Dios. Acá cuando ustedes decían, ya se tenía la fama de que a quien él bendecía, era bendecido, a quien él maldecía, eran maldecidos. O sea, tenía dones espirituales. Pero ¿será que verdaderamente conocía a Dios? Y ya lo vamos a ver. En el versículo 7 dice, entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y les transmitieron el mensaje de Balac, el que yo ya les leí. ¿Qué creen ustedes que les respondió Balaam? ¿Qué creen que dijo? Que solo, bueno, usted porque sabe la historia, pero si usted dice, no, él va a decir que no, pero pues obvio no, porque ¿a quién le cabe en la cabeza que Dios va a estar de acuerdo con que vaya y maldiga al pueblo de Israel? Si es el pueblo de Dios, o sea, ¿a quién? ¿Cierto? Es como algo que usted dice, pues obvio no, pero él dijo, quédense aquí esta noche, dijo Balaam, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Y esto me impacta, iglesia, porque en esta parte sale a la luz el corazón de Balaam. Y es cuando yo les digo, ¿qué tenía que consultar él con Dios? ¿Realmente había algo que consultar? Porque a veces hay cosas que vienen a nuestra puerta y son demasiado obvias. O sea, es como que nosotros en el fondo sabemos qué le agrada y qué no le agrada a Dios, ¿cierto? Sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal, lo que es santo y lo que es pecado. Pero a veces somos así, y a veces, déjame le pregunto a Dios a ver qué hice porque no sé, no estoy seguro, pero entonces uno en el fondo tiene como la esperanza de que Dios nos va a acolitar ese tipo de cosas. ¿Será que realmente era la voluntad de Dios que Balaam fuera un profeta a sueldo? ¿Será que eso era lo que Dios quería? Vaya, que desde que le paguen, vaya mijo, que para eso le ha dado eso, ¿no es cierto? ¿Será que es la voluntad de Dios que nosotros lleguemos a prostituir también lo que Dios nos ha dado? Yo estaba viendo un documental hoy de una super iglesia que yo recontra mega admiraba y han salido una cantidad de escándalos y de cómo pasó y todo. Y yo decía, Dios mío, qué triste cómo la ambición del corazón del hombre y el amor al dinero lo único que hace es alejar a otros de ti, porque eso es lo que hacemos cuando nosotros empezamos a ver de la fe un negocio y empezamos a ver de las emociones de las personas, de la susceptibilidad, de las situaciones difíciles, una oportunidad de negocio, estamos en la inmunda. Y es por eso a mí me encanta cuando el pastor es tan claro que siempre nos dice, la vida con Cristo no es vida de safari, o sea, no es vida chévere. Tú vienes acá, pero no es que se te acabaron los problemas. Al contrario, como que empiezan un poquito más, ¿cierto? Pero ya Jesús está entre las llamas con nosotros. Es la diferencia. Pero muchas veces, y muchos cristianos, y muchas veces nosotros mismos hemos tenido ese corazón de Balaam. Muchas veces nosotros nos hemos comportado de esta forma y el gran misterio para muchos es saber cuál será la voluntad de Dios, qué será lo que le agrada y será que el Señor está de acuerdo en que yo haga esto. Y a mí me impacta porque realmente lo que nosotros necesitamos saber es verdades claras
de la palabra. Muchas veces tenemos dudas de relación, de negocios. ¿Será que Dios sí quiere que yo me meta en ese negocio? ¿Será? Pero es que eso está re chévere. Mira, no me van a cobrar impuestos, no tengo, el arriendo me lo dejan más barato, no me van a cobrar IVA en esto. ¿Será que es la perfecta voluntad de Dios en eso? Cuando nos salió un viaje, no, vámonos de una. ¿Será que es la voluntad de eso cuando usted se va y deja a sus hijos acá solos, a la deriva y se separa de su... ¿Será que sí hay algo que consultarle a Dios en eso? Porque ahí es cuando yo digo, hay principios básicos, hay principios claros, iglesia. Oiga, yo porque creo que eso lo tenía en otra cosa, en otra parte. Pero bueno, ya que podemos pensar en, ¿me acerca a Dios? ¿Deja en alto el nombre del Señor? ¿Me ayuda a crecer espiritualmente? ¿Trae más unión a mi familia? Porque las decisiones no se deben contradecir. Entonces, a mí me impacta porque Balaam, que dijo, voy a consultar con el Señor a ver qué nos dice. De pronto, Dios siquiera pues maldecir y destruir al pueblo que él mismo liberó, ¿cierto? Que él mismo escogió. De pronto no. Entonces, resulta que muchas veces no entendemos y saben cuál era la falencia de Balaam o la verdadera inclinación de él, el amor al dinero. Porque si hubiera sido el gratín, de pronto él dice, no, yo quiero por allá, no, el Señor no está de acuerdo. Pero había mucho dinero de por medio. Había una gran ofrenda que le iban a dar a él a cambio de maldecir al pueblo de Israel. Y muchas veces el dinero corrompe el corazón del hombre. Para nosotros a veces, y yo pensaba en eso hoy, para nosotros es súper fácil decir, oiga, es que estos políticos roban y es que se roban millones y es que son unos descarados. ¿Y cómo sería nuestro corazón si estuviéramos en esa posición? ¿Cómo sería nuestro corazón si tuviéramos licitaciones de miles de millones? Porque si a veces con el IVA, con la declaración de renta, con cositas básicas donde son milloncitos o son miles de pesos o son cosas así, pero ¿cómo sería nuestro corazón si realmente estuviéramos expuestos a miles de millones de pesos? Porque el amor al dinero, iglesia, es lo que corrompe. Y en este caso era la debilidad de Balaam, el amor al dinero. Era lo que él decía, no, es que toca tengo que hablar con Dios para lograr que él como que acepte que yo vaya para allá. ¿Listo? Entonces, en el versículo 9, dice que esa noche vino a Balaam esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿quiénes son esos hombres que te visitan? Y quiero hacer un paréntesis acá porque Dios en medio de todo es precioso. O sea, Dios es como, cuéntame. Sí, yo digo que Dios nos conoce, pero como que nos da una oportunidad. Cuéntame, ¿qué es eso que te están ofreciendo? ¿Quiénes son estos que te están visitando? Cuéntame. Entonces Balaam, no, es que imagínate que Balaam me mandó, Señor, y quiere que yo vaya y maldiga al pueblo, pues porque está muy aterrorizado. Él le echó todo el cuento. Y en el versículo 12 dice, pero Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. Punto. ¿Qué dijo Dios? No vayas y no maldigas. Punto. Ese pueblo es bendito. No tiene nada que ir a hacer allá, mijito. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac, regresen a casa. El Señor no me dejará ir con ustedes. Y muchas veces nosotros hacemos esa cara ante un negocio. No, yo soy cristiano y no puedo. No, a mí me toca pagar todo completo. No, yo no puedo ir allá porque hay muchas chicas malas. No, allá no puedo entrar. No, yo soy cristiano. ¿Ustedes creen? Yo cuando leía esto, yo decía, ay, tan lindo Balaam. Él decía, no, el Señor no, se mantuvo firme, porque a veces uno lee así. Pero cuando fui al estudio
que había explicaban cómo el corazón de él y cómo podía ser el tono y cómo él en el fondo era como cuando uno responde así, no me dejo ir, vaya usted. Me mandan fotos, ¿cierto? Esperen que me dio mucho calor. Entonces, me perdí. Ok, ¿qué muestra esta respuesta? Todo menos radicalidad. ¿Cómo que no? Vaya porque, vea, Diosito me dijo que no, entonces toca que vayan ustedes. Y yo pensaba y meditaba cuando preparaba esto, y es que muchas veces nosotros somos así cuando respondemos a la tentación. Muchas veces cuando los amigos nos invitan a lo malo y usted responde, no, que yo soy cristiano, no, que está mi esposa, no. ¿Qué saben los amigos? En 3 veces más que le insista, cae. Dale tiempo, que cae. Porque nuestra respuesta no es radicalidad, ¿cierto? Pero cuando usted le dice a usted dice, no, gracias, no me gusta y no me gusta que me vuelvan a invitar a eso, porque ya no va conmigo, punto. Cuando usted tiene una respuesta firme, a usted ya no le van a volver a decir nada. Pasa lo que dice el pastor, cuando va Laurita, ya don vecino, otro hermano de la iglesia, ni se preocupan tomar una cerveza, porque si no, a esos ni se les ofrezca, porque. Pero si usted es de los hermanitos, ¿qué? Bueno, una. No, ya no más. ¿Cierto? Cuando no mostramos radicalidad, la tentación va a regresar, porque dicen, este va a caer, sea ahorita o sea después, va a caer. Y eso pasó con Balaam. Yo me imagino que los siervos fueron y le dijeron al rey, no, él dijo que no, que Dios no lo dejaba, pero yo creo que él en el fondo sí quería venir, Señor. Él se le notaba que quería. Llevémosle más cositas, usted llévele más ganado, llévele más riquezas, y yo creo que él cede, porque a él se le alumbran los ojitos cuando le hablamos de plata. Yo creo, iglesia, muchas veces somos así. Entonces imagínense en que los oficiales regresaron, le contaron al rey lo que había pasado. Y dice acá, esto dice Balac, hijo de Zippor, por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Y acá les quiero hacer un paréntesis porque en otras versiones dice que ellos fueron con más, es decir, llevaban plata al inicio, pero ya les llevaban como honores, que era como promesas de, digamos, tierras también. O sea, ya no era solo platica, sino acá tú ya vas a tener territorio, te voy a dar, ¿cierto? Entonces ya los siervos ya habían ido, le habían dicho al rey, y el rey le dijo, no, devuélvanse con más, y usted me trae, ofrézcale lo que le tengan que ofrecer. ¿Ustedes han escuchado a Pablo Escobar? Me lo trae, como sea. Usted hágale que muchas veces, y tristemente, así es a veces con los políticos. Hay políticos que ustedes ven que son intachables, y ¿qué dice la sociedad? Todos tienen un precio. Usted vaya, insista, que tiene que encontrarle el quiebre. ¿Será que a nosotros nos encuentran fácil ese quiebre? ¿Será que nuestra santidad es tan fácil de ceder como la de Balaam? Porque Balaam, en el fondo, él se quería ir, y ya lo van a ver. Entonces, mi segundo punto es, Dios es inmutable y su voluntad también. Para ustedes, ¿qué es inmutable? Que no cambia. O sea, no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, y en 10, y en 20, y en 15, y por los siglos, es el mismo Dios. Entonces, lo que le desagradó a Dios desde el inicio de la creación, le sigue desagradando. Y le seguirá desagradando. El amor que Dios tiene por Israel, que tuvo desde el inicio, lo sigue teniendo. Y lo seguirá teniendo en la eternidad y cuando regrese, porque Dios no cambia. Es su pueblo amado. Entonces, en el versículo 18 de Números 22, dice, ellos fueron y les dijeron lo que yo les acabé de decir. Y miren la respuesta de Balaam. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac,
aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Y esperen hasta ahí, ustedes dicen, no, oiga, tan lindo. Yo leía, yo decía, oiga, vea, ni por toda la plata del mundo, es que él es, sí, es un hombre de fe, pero sigan leyendo. Dice, pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decir. Y así somos. O sea, uno dice, oiga, que es caro, pero es que así somos nosotros también. Entonces resulta que él no, es que mire, ni porque a mí me bajen y me pongan, no, yo no vuelvo atrás. Pero espera a ver que salga mi esposa a ver qué. Espera, ahorita miramos. Espera. ¿Qué tal? Entonces digo, pero esperen, quédense aquí esta noche y yo voy a volver a consultar con el Señor. A ver si será que es que el Señor ya cambió de opinión. A ver si es que será que el Señor ya tiene otra idea y mejor él lo pensó y mejor como que sí. Entonces resulta que ¿qué necesidad tenía Balaam de volver a consultar con Dios? ¿Dios no había sido lo suficientemente claro? Fuera que Dios le hubiera hablado en una parábola o en un acertijo, o mejor dicho, pero es que Dios, ¿qué le dijo? No vayas con ellos y no maldigas a mi pueblo porque es un pueblo bendito, punto. ¿Qué le dijo? No, punto. Es como cuando mi papá me dice no, me decía, porque ya no me puede decir no, porque ya mi cobertura está bajo mi esposo. Muy chistoso. Entonces, sí, en los tiempos aquellos en los que, mentiras. Pero cuando el papá decía no, era no. En mi caso, yo sabía que si mi papá decía no, yo no lo podía, o sea, ya si él me dijo no, pues yo ya así le insistiera, le hiciera caritas, me pusiera a llorar, volvería y le dijera no. Pero hay otros papás que pueden decir no y para los chinos es un chiste. Dicen, mañana le vuelvo a decir y ya él va a hacer. Dijo que no, pero espere que eso, mañana lo convenzo. Porque muchas veces podemos tener así. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es así, que con Dios podemos tener esa influencia, que podemos ser un niño pequeño caprichoso delante de Dios, en donde podemos ir a insistirle a ver si es que Dios ya cambió de opinión y mejor si acepta que yo haga ese negocio, o mejor si acepta que yo acepte la salida con esa mujer si soy un hombre casado, o mejor si acepta, bueno, no sé, tantas cosas del pecado. Entonces, a lo que voy, iglesia, es que cuando yo les digo Dios es inmutable, es porque Dios no cambia. Y si Dios ya le dijo no, es no. ¿Sí? Así usted vuelva, insista, vuelva y llore, Dios ya le dijo que no. O sea, de ahí no se va a mover el Señor, porque el Señor es inmutable y su voluntad es inmutable. ¿Pero qué pensaba Balaam? No, yo voy a hablar con el Señor y a ver que esta noche de pronto Él está de mejor genio. De pronto el Señor esta noche ya está un poco más despejado, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho oraciones necias? Y son esas oraciones donde no tenemos en cuenta la voluntad de Dios. No tenemos en cuenta la esencia de que ¿dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. Pero si usted no conoce su palabra, pues usted, es que yo creo, no, pero si usted la lee, usted dice, no, o sea, esto no tiene negociación porque, o sea, ni siquiera considero en preguntarle eso al Señor, es que ni siquiera hay que preguntar o consultar eso, es bastante obvio. Para él no era bastante obvio, por eso el primer punto que yo les decía, él no conocía a Dios verdaderamente. Él no conocía la esencia de Dios. Él no conocía qué le gustaba y qué no le gustaba a Dios. Y en este segundo punto es que Dios es inmutable y su voluntad también. Y no se le puede olvidar a usted eso. Dios no cambia. La santidad de Dios no cambia. Lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios no cambia. Vivimos en la gracia, pero el pecado desagrada a Dios. Ofende a Dios, repugna a Dios. Entonces no podemos pensar que es que ya Jesús y entonces yo puedo pecar y no, le sigue desagradando a Dios y sigue siendo un estorbo para nuestras oraciones delante de Dios. Entonces por eso es tan importante que usted examine cómo están sus oraciones, qué es lo que usted está pidiendo. ¿Está orando por un trabajo?
Pregúntese, ¿ese trabajo me acerca a Dios? ¿Ese trabajo me hace crecer espiritualmente? ¿Ese trabajo será de bendición para la familia? ¿O la plata destruirá mi hogar? Porque plata pueden dar, pero si nuestro corazón y nuestras decisiones se inclinan hacia la plata, saque el balón de su vida, porque esa no debe ser la verdadera inclinación. Nuestra inclinación debe ser: me acerca a Dios, voy a crecer, me voy a mejorar, voy a ser de testimonio, voy a hacer sonreír al Señor. Si todo eso está check, maravilloso, vaya usted feliz porque el Señor va a abrir las puertas. Pero si todo eso está en X, no tiene usted nada que preguntar. Es que ni vaya a donde Dios, porque después va y le manda al que el perro le hable. Entonces, dice, el versículo 20 dice, del capítulo 22, esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Y ahí uno puede pensar: oiga, pero Dios sí cambió. O sea, como que Dios en el fondo sí quería ¿será que Dios sí quería que él fuera? ¿O será que así nos pasa muchas veces? No, es que la puerta se abrió, todo salió, mire, todo. Si Dios no hubiera querido, simplemente a mí no me hubiera salido ese pasaje. ¿Será? ¿O será que Dios dijo: es tanto lo que usted quiere? Vaya y mire porque yo no quiero. Vaya. Como dicen los padres, estréchese, vaya. Y muchas veces nosotros confundimos, es que es la voluntad de Dios. Pero desde el principio, ¿qué le había dicho Dios? No vaya, no. Y no maldiga, no. Y después que Dios dijo: vaya. Es la voluntad de Dios. No. Balaam no estaba bajo la voluntad de Dios. Balaam iba cumpliendo el deseo de su corazón. Eso era lo que él iba cumpliendo. Entonces, ojo, iglesia, porque yo me cuestionaba muchas cosas y yo preguntaba: Dios mío, ¿cuántas veces a veces? O sea, yo he sido necia y entonces yo juro, no, yo voy acá en el poder del Espíritu Santo y no. Y uno va de cabeza al estanco allá, mejor dicho, creyendo que va con el Espíritu Santo ahí de la mano, y no es así. Dios no está feliz de que yo vaya a ese lugar. Dios no está feliz de que yo esté en ese trabajo. Dios no está feliz de que yo haga ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si usted no conoce la palabra, usted va a empezar a tener estas dudas. Usted va a empezar a tener estos conflictos. ¿Será que Dios dice que sí o será que Dios dice que no? Entonces ahí es como, a ver, si cae la hoja del árbol es que sí. Si pasa un carro rojo es que no. Sí. ¿Será que Dios se comunica así? ¿O nos dio la palabra en vano? Sí, la palabra no es de adorno, la palabra es para que lo conozcamos. Tercer y último punto. Que voy muy rápido. No me interesa, es que el tercero es largo. Dice: palabras bonitas, intenciones ocultas. ¿Cuántos Balaam hemos tenido? Porque cuando yo les leía esta parte que ustedes dicen: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Suena divino. Suena súper espiritual, tú sabes. Yo digo que esos decían: está en la unción. Pero ¿será que Dios come cuento? Para nada. Usted puede acá, mejor dicho, estar de rodillas con la lágrima y Dios puede estar arriba. ¿En serio? ¿Tanto show? Porque a los hombres los podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, les voy a leer lo que dice. Bueno, cuando Dios le dijo: vaya, está bien, vaya. Pues al otro día, mi hijo, temprano, ni corto ni perezoso, Balaam cogió, ensilló su burra, empacó sus cosas, ¿qué hubo? Nos fuimos. O sea, es como cuando usted se va para Cartagena. Usted, si es para trabajar, no, 5 alarmas. Pero si es para vacaciones, 4:30, ya estoy con todo listo. Así estaba Balaam. ¿Qué hubo? Vámonos, nos fuimos. A lo que vinimos, vamos. Él se levantó, ensilló su burra y alistó todo.
Entonces imagínense que cuando él ya iba con todos los funcionarios moabitas, acá esta parte me parece muy interesante en el versículo 22, dice, pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Ah, sí, yo puse eso, entonces los va a leer. A la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Y entonces yo ahí, cuando no había leído mi estudio, sino solo estaba leyendo en mis ojos, con mis ojos, ¿cómo se dice? Ignorantes. Yo decía, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Quién lo entiende? Pero si él lo mandó que fuera ahora, ¿por qué se vino a enojar si el otro lo estaba obedeciendo? O sea, también, ¿qué le pasa a Dios? ¿Qué le pasa? No. Después de que yo leí el estudio y que ustedes ya entienden la historia, ustedes dicen, ¿por qué está enojado Dios? Porque este es terco. Porque iba de cabeza al estanco, aun cuando la primera instrucción de Dios, ¿cuál había sido? No vaya. Entonces, dice, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso, mientras Balaam y los 2 sirvientes iban montando. ¿Y saben quién vio al ángel del Señor? La burra. La burra vio al ángel del Señor y Balaam no vio nada. Y la burra casi le da un yello. Entonces la burra vio al ángel del Señor y la burra empezó a rechinar y la burra no quería seguir. Y entonces Balaam, ¿y a esta burra qué le pasa? Y pues sí le pegó. ¿Qué le pasa? Ande a ver. Y entonces resulta que después el ángel del Señor se corrió y se corrió más para el frente, o sea, más para un ladito. Y la burra cogió y se echó contra una pared porque no, como que no quería pasar. O sea, la burra estaba súper traumatizada porque estaba el ángel del Señor con una espada. Todo un guerrero. Y la burra y el Balaam, pero esta burra y el Balaam le seguía pegando y la maltrataba. Y resulta que después el ángel del Señor, el camino ya era estrecho y se le paró justo al frente y la burra ya no podía andar. O sea, si andaba la espada del ángel del Señor, la mata. Así que la burra se echó al piso y se desmayó del susto y se echó al piso y no andó más. Y se ha revelado este Balaam porque le dio mucho mal genio. Entonces resulta que Balaam, cuando la burra trató de pasar, entonces se adelantó, plantó. Esta vez cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam furioso volvió a golpear al animal con su vara. O sea, él estaba, mejor dicho. Y el versículo 28 dice, así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. O sea, que a usted le hable la burra. Diría Laura, yo quiero, no, nos desmayamos acá donde el perro le conteste, donde el gato le hable, a uno le da un yello. Y le dice la burra, ¿qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó Balaam. Me has dejado en ridículo, le gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Y le contesta la burra, pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida. Le contestó la burra, ¿alguna vez te he hecho algo así? No, admitió, o sea, Balaam, acá un cafecito, reconciliémonos con la burra. Y yo decía, Dios mío, era tanta la obstinación que tenía este hombre que ni siquiera cayó en cuenta que la burra le estaba hablando. Él estaba peleando con la burra ahí. ¿Y cuántas veces somos así? Yo creo que Dios mueve cielo y tierra, hace cosas sobrenaturales, te manda ahí sí la señal del trueno. Y uno, ay, ¿qué pasará? El diablo pone impedimentos, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que es así. Y resulta que a esta pobre criatura le pasaba eso. Él habló, conversó con la burra como si nada. Y dice el 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor en pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. Y yo dije, se arrepintió ahora sí. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel, en el versículo 32, le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. Le dijo Dios, el ángel del Señor. 3 veces la burra me dio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, he pecado.
no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Esa fue su respuesta. O sea, está bien, Señor, está bien, si ya tú no quieres, está bien, me devuelvo, está bien, no voy. Pues si tú no quieres, pues me devuelvo, ¿cierto? He pecado, está bien. Entonces, cuando yo les digo, ¿cómo era que se llamaba este punto? Palabras bonitas, intenciones ocultas. Está bien, Señor, si tú quieres que yo me devuelva, está bien. Pero Dios conocía la verdadera intención del corazón de Balaam. Dios sabía que lo que Balaam quería era contra viento y marea ir y cobrar su premio gordo, ir y ganar lo que le habían prometido, ir y ganar dinero. Entonces el Señor nuevamente, hermoso y precioso, le dijo, ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Y se fueron. El Señor... ya acabé. El Señor se lo llevó. El Señor dijo, ve con estos hombres. Por eso le digo que no se puede perder la parte 2, porque en la parte 2 es cuando llegan allá, cuando usted sabe qué pasa, el primer oráculo, el segundo oráculo, el tercer oráculo, el cuarto oráculo, el quinto. Todo esto, no sé. Pero quiero que veamos, y es que acá finalmente, bueno, ellos se fueron, él llegó allá, a donde estaba Balaam, y cuando llegó incluso Balaam a donde Balac, lo que le dijo fue, he venido acá, pero yo solo voy a decir lo que el Señor me autorice a decir. Absolutamente nada más. Muy espiritual él. Y vuelvo a lo mismo. Palabras bonitas, intenciones ocultas. Eso suena muy bonito. ¿Y por qué será que a nosotros se nos pasa por la mente que a Dios lo podemos engañar? ¿Por qué? Porque será que nos esforzamos en aparentar un arrepentimiento, en aparentar unas disculpas, en aparentar una oración, si a veces se nos olvida que a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce todos sus pensamientos, todo lo que pasó por su mente hoy, el Señor lo sabe. Todo. No lo podemos engañar. A mí mi esposo me puede preguntar, bueno, ¿cómo te fue hoy? Y yo, bien. Y ahí quedó bien, pues porque él no tenía una cama, él no me lee no. Pero Dios conoce absolutamente todo de mí. Y Dios sabe, Dios sabe cuando su arrepentimiento es sincero y cuando su arrepentimiento es puro try true, es pura mentira, es solo como para salir del paso. Entonces, quiero decirles que Dios sabe qué hay en su corazón. Dios sabe qué lo mueve. Dios sabe cuál es su talón de Aquiles. Así como para Balaam, lo que lo movía era el amor al dinero, aún por encima de la voluntad de Dios, aún por encima de querer agradar a Dios. Dios sabe qué es lo que lo mueve a usted. Dios sabe que cuando usted le puede decir, ay no Señor, ahora sí voy a cambiar. Dios sabe cuándo es verdad y cuándo es mentira. Cada vez que salen lágrimas de sus ojos de arrepentimiento, dicen algunos, son lágrimas de cocodrilo o son lágrimas sinceras. Dios sabe. Acá usted nos puede ver acá llorando y quebrantados y usted puede decir, esos de las alabanzas que están en la unción. Váyanos a ver. ¿Quién es el único que sabe? Dios. Y al fin y al cabo, cuando estemos delante del Señor en su presencia, Él va a decir, mira, tú tanto show que hiciste y todo eso esas lágrimas pasarán por fuego. Y vamos a ver qué es aprobado y qué se quema. Sus acciones pasarán por fuego. Sus buenas obras pasarán por fuego. Nuestro ministerio pasa por fuego. Si yo vengo acá a predicar y yo decía, Dios mío, ¿será que cuántas veces de pronto yo predicaba porque me gusta que me vean, que me aplaudan, que me feliciten? Pero mi intención no es entonces de pronto, sí, que la palabra de Dios sea. No, yo no voy a dar esa palabra tan dura porque es que a la gente no le gusta que uno le hable durito. No va a ser tan chévere, no va a tener tantos likes, no va a tener tanto. Y yo decía, a veces la visibilidad corrompe también.
el corazón. Y uno muchas veces no entiende el corazón del pastor y no entiende cuando el pastor dice, no lo feliciten, no le digan nada. Yo, ese pastor sí es envidioso, que me felicite, sí me esforcé. Yo le decía al principio, pastor, deja que me felicite. A ver, humildad. Y ya sí. Pero cuando tú vas sumergiéndote un poquito más, uno dice, de verdad, el corazón del hombre, nuestro corazón es débil. Le gustan los elogios, le gusta el reconocimiento, le gusta que sepan quién es uno, ¿cierto? Le gusta que digan, oye, ¿tú cómo lo haces de bien? Le gusta. Y yo decía, Señor, sí, en mi corazón hay eso, perdón y perdón de verdad, y exhórtame y muéstrame y haz que se me olvide la predica, y es así porque a veces no entendemos que no es por nosotros, es por Dios. No es porque, y muchas veces o en ocasiones pasadas, es increíble como Dios me había callado la boca, porque a veces pasa que uno dice, no, la predica, a mí me fluye, a mí me parece fácil, y no, y podía yo estar completamente en blanco que se llegaba la hora y yo le decía al pastor, es que no tengo la predica, por favor, aplázame. Sí, en la programación. Entonces, a lo que voy es que no es por nosotros, es por Dios. Y usted examínese en su casa, así como yo me examiné, y diga, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué mueve mi corazón? ¿Cuáles son las intenciones ocultas de mi corazón? ¿Cuáles son mis intenciones ocultas al ayudar a otros? ¿Cuáles son mis intenciones ocultas al llamar a esta persona? ¿Cuáles son mis intenciones ocultas con mi esposo, con mi esposa, con mi familia? Porque el corazón del hombre está lleno de intenciones ocultas, pero eso es lo que Dios quiere que saquemos de nuestra vida. Que cuando usted le diga a una persona, ay, qué bonita que estás, que sea sincero. ¿Cuántas veces usted ha hecho un elogio de mentiras? ¿Cuántas? Ay, sí, qué bonito. Y en el fondo está diciendo, ay, qué fastidio, está otra vez estrenando. Palabras lindas, intenciones ocultas. ¿Cuántas veces detrás de nuestras palabras hay tanta envidia? ¿Cierto? Ay, sí, qué bueno, pero en el fondo estamos, mejor dicho, carcomidos. Entonces, resulta que para Balaam era importante el amor por el dinero, que es lo que a usted lo mueve, que es lo que a usted, cuál es su talón de Aquiles. Mi oración hoy es realmente para que usted se lleve esto y entienda primero la importancia de conocer a Dios, de verdad. No por encima, porque cuando usted lo conoce de verdad, usted no va a tener estos dilemas de, ay, pastor, necesito una cita para que me digas a ver si me puedo separar o no me puedo separar. Usted no va a tener estos dilemas, porque la palabra de Dios ya le ha hablado. Número 2, para que usted entienda que no podemos actuar como hijos caprichosos delante de Dios. La voluntad de Dios es una sola y no cambia. Así le insista, así le haga pucheros, así llore, así se deprima, así no cambia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y número 3, para que las intenciones ocultas de su corazón realmente salgan. Entrégueselas a Dios. Él ya las conoce, sí, pero pienso que nosotros debemos hacer ese proceso de reconocer cuáles son las intenciones ocultas, de reconocer qué es lo que nos mueve, de reconocer, señores, que el orgullo, de verdad que, señores, que la vanidad, el que me estén a mí elogiando es lo que me mueve, es lo que me encanta. Entréguele eso a Dios. Y eso es el Balaam que hay que sacar de nuestra vida. Cada vez que usted, y me gusta porque en el Nuevo Testamento hay como 3 partes donde los apóstoles hacen referencia del corazón de Balaam. No sean tan pecadores como lo fue Balaam, o no vuelvan a cometer el mismo pecado que hizo Balaam. ¿Y cuál era ese pecado? Amor al dinero. ¿Pero cuál puede ser el pecado? ¿Lujuria? ¿Orgullo? ¿Reconocimiento?